¿Hay otros vórtices que no seamos capaces de visualizar mediante diagramas de presión? Pues hay una forma de representar y de intentar visualizar esos vórtices o en general todos los vórtices que se puedan formar en este plano que estoy señalando. En lugar de dibujar presiones, dibujar velocidades. Para ello lo que vamos a hacer es lo que decía, primero vamos a escoger el alerón simple y vamos a visualizar lo que son, en la misma sección, lo que son los digamos los vectores o digamos las direcciones del aire justamente en esa sección. Vemos los dos vórtices I250 bien marcados, pero también en la parte izquierda tenemos dos vórtices importantes, estos de aquí, estos vórtices que estoy señalando, estos dos vórtices que estoy señalando, y con respecto al alerón complicado vamos a visualizar lo mismo. Y tenemos más o menos lo mismo, si acaso están un poco más acentuados. Estos son los dos vórtices I250. Aquí tenemos los vórtices que también aparecían con el alerón simple, quizás un poco más marcados, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero lo que sí que es importante es que toda esta zona que estoy señalando aparecen más vórtices y los vórtices que también se repiten respecto al alerón simple están mucho más marcados y son mucho más potentes. Eso es debido a, bueno, pues a resistencia, lógicamente, de estos elementos sobre el alerón frontal y también por la parte inferior, los llamados strike, por la parte inferior del alerón frontal. Claro, hasta ahora lo que hemos hecho ha sido, digamos, visualizar mediante presiones y velocidades lo que son los posibles vórtices que se generan aguas abajo o por la parte trasera del alerón frontal, tanto el alerón frontal simple como del alerón frontal complicado. Pero claro, también lo que nos interesa, por supuesto, es cómo recorre o cómo evoluciona ese vórtice frontal, en particular estos dos, que son los más importantes, desde la parte delantera hasta la parte trasera, y ver qué zonas del coche transcurre. Y si en realidad funciona como tiene que funcionar. Es decir, para que el alerón, para que estos vórtices frontales sean efectivos, la trayectoria que siguen estos vórtices no puede ser esta que estoy señalando, hacia afuera completamente. Es decir, tiene que recorrer parte del coche y tiene que obstaculizar el paso de aire de la zona de alta presión que está fuera del coche hacia la zona de baja presión en la parte baja del coche, que es aquella que produce el efecto suelo. Esto es muy importante. ¿Qué es lo que haremos?
Para ello lo que hacemos es lo siguiente. Es a partir de estas imágenes, o mejor dicho, a partir de esta imagen, por ejemplo, hemos localizado ya lo que se denomina el core de los vórtices, estos que estoy señalando, y lo que hacemos es, a partir de ahí, calcular las líneas de flujo, las streamlines. Es lo que vamos a hacer. Vamos a coger en este caso pues el alerón simple, ya lo tenemos dibujado. ¿Vale? Aquí nos hemos basado exacto. A partir de estos vórtices, esta zona de vórtices, trazamos una serie de líneas de corriente y vemos por dónde evoluciona el vórtice. Fijaros que se ve claramente el vórtice cómo da la vuelta. El vórtice cómo da la vuelta y recorre toda la parte inferior del coche, esta de aquí. Con respecto al alerón complicado, hacemos lo mismo y veremos, compararemos ambos vórtices. A ver si somos capaces de ver alguna diferencia. Perdón. Lógicamente hay una pequeña diferencia, pero bueno, los dos vórtices funcionan de la manera que tiene que funcionar. Empiezan desde la parte frontal, generados por la zona I250 del alerón frontal, y recorren toda la parte inferior del coche, sellando ambas partes, parte izquierda y parte derecha. Aquí pasa lo mismo con el alerón complicado, empiezan de la parte frontal, en la zona I250 del alerón frontal, y recorren la parte inferior del coche. Con estas líneas de corriente, la visualización de estas líneas de corriente o streamlines, es posible saber si los vórtices funcionan como tienen que funcionar, o en definitiva si el alerón frontal funciona como tiene que funcionar. Hombre, en líneas generales sí, es decir, podemos saber si el vórtice recorre la parte que nosotros necesitamos que recorra. Ahora, si queremos saber si tiene alguna efectividad, o en definitiva qué alerón es más efectivo o qué vórtices son más efectivos, si los que genera el alerón simple o alerón complicado, visualmente es bastante complicado, si no imposible. Ahí tendríamos que calcular numéricamente cuál es la downforce del alerón frontal, cuál es la downforce del efecto suelo, cuál es la downforce del difusor, y ver en definitiva si cuantitativamente uno es más eficiente que otro.